En el año de 1837, el gobierno de la República otorgó el primer permiso para construir un camino de hierro que comunicara a México con Veracruz. Hubo varias concesiones más hasta que en el año de 1857 la recibió Manuel Escandón, un empresario orizabeño. Los Escandón tenían diversas propiedades en la región, entre ellas la fábrica textil Cocolapan. Por esa razón generalmente se piensa que decidieron que la vía pasara por Orizaba. La competencia entre los caminos de Orizaba y Jalapa se inclinó a partir de ese entonces a favor de Orizaba, a pesar de las protestas de los grupos económicos jalapeños. En 1858 un ingeniero de Nueva Orleans, Andrew Talcott, después de hacer los estudios topográficos, seleccionó la ruta de las Cumbres de Maltrata. Los trabajos de construcción se detuvieron, por la inestabilidad política. Con la muerte de Manuel Escandón, su hermano Antonio se inclinó por la monarquía y participó en la comisión que en 1863 ofreció el trono de México a Maximiliano de Habsburgo. La intervención francesa fue un buen negocio para la élite orizabeña. El propio emperador participó en la ceremonia de iniciación de los cortes de tierra en Maltrata, durante febrero de 1865. Para octubre de ese mismo año varios propietarios de la región de Maltrata ya habían cedido gratuitamente sus tierras para el tendido de la vía. La importancia de las obras en las cumbres obligó a la compañía a establecer un campamento en el pueblo de Maltrata. Para abril de 1865 el campamento de trabajadores ferrocarrileros tenía en actividad a 2.000 personas. El campamento hizo que la población del valle se duplicara, con la consiguiente problemática de demanda de alimentos y otros servicios. Otro problema fue el control de tal masa de trabajadores, pues en noviembre de 1865 los peones se rebelaron, pero fueron sometidos por la autoridad local y la policía del ferrocarril. A pesar de todo, el campamento significó una fuente de trabajo, un mercado para la venta de sus productos agrícolas y un componente poblacional muy importante. Durante toda la historia colonial del Valle de presencia de europeos fue constante, así que los maltratenses de aspecto euro-mestizo es posible que tengan una ascendencia que se remonta a la época de la colonia española, pero según cuenta la leyenda, la población blanca de cabello rubio y ojos claros que vive ahora en Maltrata y sus congregaciones, son descendientes los soldados desertores del ejército francés. En el caso de Maltrata, también de los ingenieros, capataces y soldados europeos que se encargaron de la obra del ferrocarril, desde 1864 hasta 1867. En el año de 1872 se inauguró oficialmente la ruta Veracruz a México del Mexicano y, aunque desapareció el campamento, el tren reactivó la economía de Maltrata a través de la venta de flores, frutas y verduras a los viajeros. También abarató el costo del transporte y permitió la venta de estos productos y sus maderas en el mercado regional. El ferrocarril trajo prosperidad y a finales del siglo XIX, Maltrata era un pueblo próspero, tenía 2 escuelas, sistema de agua entubada con fuentes públicas, 2 fábricas de ladrillo y teja, una de alcoholes y otra de conservas y había una población de casi 3.500 personas. Los años entre 1872 a 1924, fueron avasallados por las Fairlie, unas máquinas de vapor de 2 cabezas, que tanto impresionaron a los viajeros. Durante la Revolución el control de las comunicaciones entre México y Veracruz fue decisivo en varias ocasiones, pero en general el tránsito del ferrocarril no fue interrumpido durante la Revolución, excepto en enero de 1914 que fue descarrilado por un grupo zapatista. En 1922 se construyó la subestación eléctrica y el tramo Paso del Macho Esperanza se electrificó, iniciando el servicio de las máquinas mediante electricidad en octubre de 1924 que duró hasta 1947. El ferrocarril continuaba deteniéndose en Maltrata para esperar el paso del convoy que venía en sentido contrario y tener vía libre, tiempo aprovechado por las mujeres que vendían alimentos a los pasajeros. A partir de 1947 empezó la época de las máquinas de diésel que funcionaron hasta 1994, desplazada por la vía de Acultzingo construida pocos años antes. Toda esa historia se olvidó rápidamente. La magnitud del saqueo del patrimonio ferrocarrilero es difícil de creer. Voceros del Instituto Nacional de Antropología e Historia han generado el rumor de que el monto del robo asciende a la increíble cantidad de 600 millones de pesos y que la autoridad municipal estuvo involucrada. El impresionante paisaje natural y ferroviario que deslumbra al visitante que se aventura a recorrer el antiguo tramo ferroviario de Maltrata, que pasa por Boca del Monte, en Puebla y que termina en la subestación eléctrica de Maltrata, en Veracruz.